Muy buenos días a todos, son las 8:16 hora Bogotá, eh, es decir, hora Nueva York también. Y bueno, como es usual, todos los días en la mañana vamos a hacer el análisis de preapertura del mercado, teniendo en cuenta que hay que tener en cuenta el día de hoy, cómo se están moviendo los diferentes mercados financieros el día de hoy. Inicialmente, como saben, el calendario económico es lo primero que siempre vamos a tocar. ¿Qué tenemos en pantalla? Bueno, de un momento acá. En el calendario económico tuvimos, pues, ahí como es normal, em, muchas noticias a nivel de Europa. El PIB de Alemania se presentó con una variación negativa, por lo menos en la variación más importante, que es la trimestral, pasó de 2% a 1,7. El mercado estaba esperando un mayor crecimiento. Ligeramente, pues el dato no se alejó, pero la verdad para las perspectivas de crecimiento europea, la verdad es que este es un dato bastante negativo que a mí me deja como con una percepción un poco débil del crecimiento económico que pues tiene o que podría llegar a presentar o que tenía perspectivas para presentar Europa, ¿no? Adicionalmente a eso, tuvimos el índice GFK de clima de consumo, que tampoco es muy positivo. Y para mencionar, PIB de México, también interesante como referente de países emergentes, pasa de 4,6 a 4,5, se mantienen las expectativas, un crecimiento muy interesante, muy en línea con lo que se espera de un país emergente. Las actas de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo se revelaron recientemente. Sería bueno echarle un vistazo. Por supuesto, si algo de ese tema resulta muy interesante, lo vamos a revisar en horas de la tarde, como siempre, como es usual. Adicionalmente a eso que les podría mencionar hoy, que tenemos festividad para Estados Unidos, Día de Acción de Gracias el día de hoy. Entonces, muy usualmente la cantidad de liquidez en el mercado sea menor a la usual. Podríamos ver una menor cantidad de liquidez, una menor cantidad de transacciones. Muy normal que suceda esto. Y adicionalmente a eso tenemos comparecencias de Christine Lagarde, vicepresidenta del Banco Central Europeo, se van a dar en 10 minutos, muy pendientes a toda la visión respecto a la política monetaria y lo que hable respecto a crecimiento económico, por supuesto, inflación y empleo. Van a ser tres puntos principales que cada vez que los nombre, pues hay que estar muy pendientes. ¿Listo? Si nos vamos a otros temas interesantes, tal vez comparecencias de God Bailey del Banco Central Inglés, también interesantes el día de hoy. Y adicionalmente a eso, tal vez noticias interesantes del IPC para Japón, pero la verdad, hoy el mercado, por lo menos en su sesión de Estados Unidos, va a tener un menor movimiento de lo esperado. Tenemos rentabilidades positivas para la renta variable, valga la redundancia. El IBEX 35 resalta por su importancia con una variación del 0,30%. Perdón, y en menor medida tenemos al SP 500 con un 0,18 y el Nasdaq con un 0,17. Muy ligera, muy ligeros movimientos hoy perdón, para el DAX alemán, que casi es imperceptible su apreciación, igual para el Dow Jones que corrige, pero muy ligeramente. Entonces, en general, un panorama positivo para la renta variable, índice dólar hoy correctivo en 0,15%. Vamos a ver si se extiende ese panorama porque el índice dólar ya se ha visto en un rally alcista bastante fuerte durante mucho tiempo. Entonces vamos a ver si se mantiene o si hoy comenzamos un periodo correctivo. Las materias primas el día de hoy tienen un tono mixto, pero a pesar de que es mixto en general, puedo decir que el movimiento es bastante tranquilo, bastante suave. Petróleo Brent recuperó la cuota de los $80, se ubica en $82, pero tiene un movimiento correctivo del 0,13%, igual que el WTI, que no recupera los $80, pero se mantiene muy cerca de esos, específicamente en los $78. En lo general, la perspectiva para el Brent es más mayoritariamente negativa, con la alianza entre Estados Unidos, China y Japón para una revelación para, digamos que revelar más oferta al mercado petrolero, pues en general se tienen unas perspectivas de que los mercados tienen y sobre todo los gobiernos tienen unas muy fuertes pretensiones de ver precios menores, porque estos están en máximos históricos y por lo menos para Estados Unidos, la gasolina tiene un precio histórico que de alcista de 7 años
Entonces, pues hay muy fuertes pretensiones para comenzar a ver precios menores. El café en Estados Unidos se aprecia en 1%, el oro alcista en 0,32% y la plata hoy también un muy buen comportamiento con 0,41%. El escenario para criptomonedas es un escenario alcista el día de hoy. Recuperamos ese movimiento muy bueno de parte de las criptomonedas. Digamos que es un rebote bastante interesante porque estamos viendo crecimiento del 4%, 5%, un crecimiento en promedio 4, 3, 4, 5%, bastante positivo. Sin embargo, a Bitcoin no recupera esa cuota psicológica de los $60,000, entonces hay que vigilarlo y hay que tenerlo como un activo, como digamos que en bastante vigilancia. Las variaciones hoy para el escenario, para divisas son bastante poco debilitadas. En general, no vemos movimientos muy bruscos hasta ahora del mercado. El euro continúa su rally alcista, apreciándose 0,35% frente a la libra esterlina y 0,15% frente al yen japonés. Otra variación que nos pueda interesar es contra el dólar americano, apreciándose un 0,22%. El euro está en un mínimo muy interesante, 1,1 para el euro. Para el dólar puede que sea interesante de tener en mente. El euro, en la percepción que me da, es una divisa que se podría llegar a apreciar muy bien el día de hoy, por lo menos en su preapertura. Vamos a ver qué nos está indicando pues los gráficos. Primero sería interesante comenzar al revés con el petróleo bien de primeras. Y bueno, lo que tenemos es aquí se marcó un canal bajista. Estamos en la parte alta del canal bajista. Si seguimos una formación meramente técnica, meramente gráfica, pues esperaríamos un movimiento bajista para la siguiente ola del el petróleo. Entonces vamos a ver qué tan alineados van estos objetivos con el indicador estocástico. En general, el indicador estocástico no nos apoya mucho nuestra teoría de ver precios menores. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hasta no ver precios por encima de los, perdón, por encima de los 81,82, no tendríamos una propensión de ver precios mayores. Y el estocástico, como siempre les menciono, a pesar de que no está indicando venta, podría indicar, podría, digamos que mantenerse en una zona de pérdida de máximos y mínimos anteriores, sobre todo de máximos anteriores, y tal vez podríamos llegar a esa señal de venta en momentos posteriores. Si nos vamos al oro, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, el oro está respetando bastante bien esta directriz bajista. Por supuesto, se rompió aquí ligeramente con un mínimo que se marcó, pero hoy tenemos un movimiento alcista, entonces en general, a pesar de que el movimiento de venta comenzó ya hace un tiempo, aquí específicamente el 18 de noviembre, en general se ha respetado muy bien esta directriz alcista, la de corto plazo y la de mediano plazo muchísimo más. Entonces, mientras que no perdamos esta directriz alcista que les estoy señalando, tal vez por debajo de los 1783, no habría peligro de ver menores precios. En este momento yo a mí lo que me gustaría observar es que el oro avance con suficiente fuerza para llegar a superar los 1800. Entonces, a partir de ese nivel yo me comenzaría a mover. Em, el otro escenario, bueno, escenario de divisas directamente, dólar yen japonés. Lo que observamos es un dólar muy debilitado. Hoy podríamos comenzar una señal de venta aquí con el dólar yen, el euro dólar yen japonés, perdón. Tal vez stop loss en los 115, 501 y tal vez una apertura de una operación de venta en 115, 235 sería una buena posición. En este momento me gustaría comenzar a ver el estocástico mucho más claro. Es decir, una señal de venta como la que vemos acá, que se abren muy bien las dos líneas, tanto la punteada como la línea continua. Y adicionalmente, pues bueno, ya tuvimos la pérdida de esta directriz alcista de último minuto, pero me gustaría ver consolidación de mayores de datos, la verdad. Libra esterlina, dólar canadiense, lo que tenemos es una señal de venta que se está desarrollando bastante bien. De hecho, el dólar canadiense, a pesar de los precios bajos, ha avanzado bastante bien contra la libra esterlina. Entonces, la verdad es que ese comportamiento como que no me aclara muchas dudas. Pero porque estamos yendo a favor de una divisa que en teoría debería comenzarse a apreciar como es el dólar canadiense, bajo la teoría que funciona muy bien con
precios bajos, el dólar canadiense no funciona muy bien con movimientos correctivos en el petróleo. Entonces, tal vez para digamos que inversionistas de alto riesgo, la pérdida de 1,66529 puede dar una apertura interesante. Tal vez podríamos llegar a los 1,67218 en un escenario nada usual, pero podría darse. ¿Dónde marcar un take profit? Bueno, los últimos mínimos importantes, tal vez en los 1,69427. Dólar australiano contra el franco suizo, una divisa que no revisamos ya hace un tiempo. La verdad no he tenido ningún movimiento. Yo la verdad para este gráfico lo que espero es una ruptura alcista de este banderín o por el contrario una ruptura bajista. Desde ese momento ya podría posicionarme claramente en una posición, valga la redundancia, pero hasta ahora no ha sido el momento. Euro, libra esterlina, movimiento alcista para el euro. Podríamos entrar en este momento a precios actuales. Stop loss tal vez en 0,84, 0,50 y take profit tal vez aquí arriba en la directriz bajista. Yo 0,80 en la directriz alcista, bajista aquí en los 0,84747. En lo personal yo lo que estaría es apostando con un menor nivel de apalancamiento porque y tal vez una operación intraday. ¿Por qué? Porque hago esto porque esto aquí se me dañó. Hago esto porque la tendencia mayoritariamente es una tendencia bajista, entonces estamos operando en contra de la estadística, pero el movimiento alcista a favor del euro es bastante fuerte en general en los mercados, entonces eso es como el contraargumento, ¿no? A ver, ¿qué tenemos acá? El euro, ayer nosotros ya habíamos marcado un canal acá que la plataforma borró, no importa, lo volvimos a hacer, ya lo tenemos muy presente. Algo así como esto era lo que habíamos marcado. En euro dólar americano vimos que este movimiento, digamos que sí tuvo una fuerte pretensión para continuar, ya se los muestro, acá y acá. Entonces, ¿qué era lo que yo estaba esperando acá? Bueno, pues la proyección de esta altura, más o menos esta altura está bien. Estaba esperando una proyección hacia abajo y llegamos, bueno, estuvimos muy cerca. La verdad no considero que el escenario se pueda cumplir a cabalidad con la fortaleza que está teniendo el euro y con la habilidad que está teniendo el dólar americano. Entonces, tal vez podría comenzar a ver una vuelta. Esto podría verse solamente como un pullback, pero pues habría que revisarlo. Vamos a ver qué nos indica el estocástico. Una señal de compra un poco debilitada, tal vez una señal un poco más clara, de pronto más cerca a los niveles acá de 20, podría darme aquí la oportunidad de entrar a precios, a una apertura de entrada en el euro dólar americano. Por ahora no es tan claro ese movimiento que me gustaría observar, tal vez la ruptura de este movimiento muy vertical que tuvimos, este de acá. A partir de ahí tal vez podría haber pues una posición de compra más clara. Bitcoin y Ethereum. Vamos a revisar rápidamente. Bitcoin, ¿qué es lo que tenemos? Lo tenemos aquí en un escenario de días bastante interesante. Em, es que Bitcoin no se mueve, es que es bastante estático. Me refiero en términos perdón con ustedes, en términos de gráficos, no, las estructuras son bastante. Yo sé que los movimientos son muy fuertes en criptomoneda, pero al final de cuentas no son tan, o sea, esos movimientos no son tan bruscos como para que la estructura cambie. En lo que a mí respecta, aquí lo que tenemos es una estructura meramente lateral, un activo que se movió entre los 55 y los 68 como punto máximo. Si se dan cuenta que es un rango muy alto, em, entre un periodo de tiempo ya desde hace rato. Entramos como en esta dinámica desde el 12 de octubre que se ha mantenido hasta el día de hoy. En lo general, podría haber precios mayores, la verdad es que sí, pareciera que este periodo correctivo ya terminó. Un breve periodo correctivo, la verdad es que con Bitcoin, una vez es como analista, solamente trata de adivinar cuál será el siguiente movimiento porque el análisis gráfico no es muy claro. Aquí tenemos una clara señal de compra, podría observarse una mayor presión, una mayor claridad en esta señal de compra una vez se superen los 59.069.
0,48. Yo en lo personal preferiría superar los 60.000 exactamente. Y a partir de ahí podría buscar mayores valores. El estocástico apoya nuestra teoría. Ethereum contra el dólar americano. Bueno, rápidamente lo que tenemos es un movimiento alcista. La verdad es que Ethereum se ha movido inclusive más sólido que el Bitcoin ya desde aquí, desde antes, desde el 18 de noviembre. Recupera, 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 rompió los últimos máximos. Con esta ruptura de los últimos máximos aquí en 4362, yo podría darme la oportunidad de operar en compra, ¿no? Esa posición que yo ayer mencioné de compra continúa vigente. Bueno, ese fue todo el análisis. Nos rindió el día de hoy para la lectura de los análisis. Creo que hay buenas posiciones que ya les he mencionado. Tal vez el dólar yen japonés es bastante interesante. Y las posiciones del euro también interesantes. Las que sean claras, ¿no? Tampoco se trata de entrar en mercados donde la divisa par también esté bastante fortalecida o tenga una posición defensiva interesante. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Espero que tengan un muy buen día. Por último, recomendarles que le den like a este video y lo compartan. Un saludo y hasta luego. Mi nombre es Johan León, analista de mercados.